Bueno, muy buenas noches, profesor. En el día de hoy les vengo a hablar del capítulo 2 principalmente, en el que se habla del origen de la tradición jurídica occidental en la Revolución Papal. Bueno, entonces iniciemos. Para iniciar, el autor lo que quiere es decirnos o contarnos en qué contexto se encontraba el oeste de Europa antes del siglo XI. Entonces, hablamos de unos pilares fundamentales como lo son que no existía el derecho como sistema de regulación o de pensamiento, que cada pueblo tenía pues su orden, su propio orden jurídico, entonces se podría hablar de un derecho más basado en la costumbre y no tanto en la norma. Porque bueno, de acuerdo a las necesidades que se presentaban, cada pueblo iba estableciendo sus propias normas o sus propias sanciones. No habían escuelas del derecho como tal establecidas para este siglo, y existían innumerables reglas e instituciones jurídicas no escritas, tanto seculares como eclesiásticas. No habían jueces ni juristas profesionales. Entonces el autor como tal en el texto empieza a darnos un aire y a contextualizarnos de cómo era el siglo antes del siglo XI el oeste europeo, para después darnos una visión ya más desarrollada del derecho que posteriormente vamos a apreciar. Entonces, la Europa occidental a finales del siglo XI, del XII y comienzos del siglo XIII. Bueno, ocurre un cambio fundamental en la naturaleza misma del derecho como institución política. Entonces se puede decir que ya se ve como más establecido el derecho, se vuelve ya más como un tipo de institución política. Pero ¿por qué hablamos de institución política y como concepto intelectual? Entonces, según lo que se puede apreciar, pues hablamos de este tipo de institución política y cambio de mentalidad, ya que por primera vez surgen, pues, como lo dice en el texto, autoridades centrales poderosas, tanto eclesiásticas como seculares, entonces cuyo dominio iba llegando por medio de unos delegados, eh, quienes pues eh, distribuían todo este tipo de ideologías desde el centro hasta todo el tipo de localidades. Surge una clase especializada de juristas, algo que es muy importante ya que se puede empezar a hablar de una concepción de derecho y de, pues de figuras jurídicas también, como lo sería pues las especialistas juristas, que incluía profesionales normalmente y jueces también que desempeñaban una función pues de reguladora. Se crean las primeras escuelas del derecho, las primeras percepciones de derecho, entonces vamos a venir a hablar de que de acuerdo a la persona que estudiaba pues las diversas ramas del derecho tenía su propia concepción. Se ven varios puntos de vista hablando desde el tema de las escuelas del derecho. Se genera una división entre derecho antiguo y nuevo derecho. Eh, Al derecho antiguo se le llamó así debido a que consistía en textos y cánones anteriores, y el nuevo derecho ya se formaba por nuevas legislaciones y decisiones contemporáneas, así como las interpretaciones también de los cánones y textos antiguos ya está estipulados por la Iglesia. Entonces se puede hablar de un cambio como tal de la Europa occidental, en donde se va a ver más establecida una concepción como tal del derecho. Bueno, después de esto vamos a introducirnos en la Revolución Papal. Entonces, ¿en qué consistió la Revolución Papal? Bueno, en el año 1075, el Papa Gregorio VII declaró la supremacía política como tal eh, del papado sobre toda la iglesia y la dependencia y la independencia del clero de todo control secular. Es decir, el clero ya se forma como una institución independiente en donde, bueno, el Papa se va a declarar como la persona o el máximo representante, ¿no? Recordemos que el Papa pues sería el obispo de Roma, ¿no? Entonces, también el mismo Papa eh, afirmó la supremacía de él en asuntos seculares. Entonces,
se otorgaban unas facultades como lo eran las facultades de imponer un emperador o de poner el mismo. Entonces sería, podría, por ejemplo, nombrar a un emperador que fuera de su gusto, a un rey, el cual él considerara con ese poder divino para mandar. Entonces, el emperador Enrique IV no va a estar de acuerdo con esto y entonces se va a empezar a generar pues un enfrentamiento eh, en donde se va a enfrentar pues los bandos papistas y los imperiales por toda Europa. Sería desde el año pues en el que se forma esto hasta el año 1122. Ahora vamos a entrar a tocar un tema el cual se llama pues la reforma gregoriana. La reforma gregoriana fue una reforma pues bastante amplia, la cual fue hecha por el monje Hildebrando. También se conocen como las reformas de Hildebrando o del monje Hildebrando. ¿Quién era este monje Hildebrando? Bueno, finalmente iba a terminar siendo el Papa Gregorio VII. Los objetivos de esta reforma como tal aspiraban a la instauración de una vida conforme al Evangelio. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Bueno, que para ellos no era únicamente eh, suficiente la restauración de las estructuras eclesiásticas, sino que también exigían una profunda renovación del espiritual en toda la iglesia, inclusive desde su misma cabeza que sería el Papa hasta el último de sus miembros. Se quería poner al poder papal por encima del poder feudal. Como bien sabemos, la iglesia quería imponerse y empezar a decidir en asuntos como lo eran las leyes, eh, en de poner emperadores o reyes. También. Entonces, terminamos las reformas gregorianas, algo que va a generar pues como tal más adelante un conflicto que ya va a ser mencionado, y pasamos al Dictatus Papae, que el autor lo resalta aquí, y es como tal una bula papal escrita por este mismo Papa Gregorio VII en el año, en el año 1075 y consistía en 27 proposiciones. eh, Algo que es muy jocoso es que estas proposiciones van dirigidas hacia él mismo, pues como bien sabemos él las escribe y era el mismo papa de la época. Entonces dentro de estas 27 proposiciones se puede ver, entonces como les venía diciendo, unas proposiciones para él mismo. Dentro de estas se encuentran algunas como que la iglesia romana fue fundada solo por el Señor, que solo el obispo de Roma puede llamarse universal por derecho, que solo él puede deponer y reinstalar a obispos, que su legado, aun si es humilde, tiene precedencia en un concilio sobre todos los obispos y puede lanzar contra ellos una sentencia de deposición, que solo a él le está permitido hacer leyes nuevas de acuerdo con las necesidades de los tiempos, que solo los pies del Papa serán besados por todos los príncipes, que solo su nombre deberá recitarse en las iglesias, que pueda deponer a emperadores, que ningún sínodo pueda llamarse general sin su orden, que el Papa podrá absolver a súbditos de un hombre injusto liberándolos de su fidelidad. Este punto es algo importante ya que se puede hablar de que el Papa como tal se atribuye el derecho de poder liberar personas que estaban siendo pues como tal se puede decir que esclavizadas o siendo sometidas. Entonces se puede decir que inclusive esta figura de papa pone por encima de toda autoridad, ya sea de los reyes, de los emperadores, y como bien sabemos, el papa quería ser la máxima autoridad a nivel inclusive universal. Bueno, la querella de investiduras es algo que se va a generar a causa de la reforma gregoriana, ya que el emperador germánico y otros monarcas desencadenaron un enfrentamiento entre el poder laico y el poder eclesiástico. Se habla otra vez de Enrique IV, el cual pues al no estar de acuerdo y al no acogerse a esta reforma gregoriana va a generar una serie de conflictos pues las cuales van a desencadenar pues siglos
de, de batallas. Se puede hablar de que en este conflicto estaban involucradas, se puede hablar de un bando papista y un bando imperial. Entonces, bueno, esta querella de investiduras va a terminar siendo un conflicto extenso y va a terminar en el año 1122, cuando en la ciudad alemana se llega como tal al concordato de Worms, en donde, bueno, hubo un acuerdo intermedio entre Enrique V y la Santa Sede, en donde el monarca se comprometía como tal a renunciar a la investidura de cargos eclesiásticos. Entonces, como era un acuerdo, pues en contrapartida, el clero se comprometía a entregar a los soberanos los bienes feudales, renunciando a las regalías de esto. Bueno, entonces se puede hablar de un fin de la querella de investiduras. Y ya para finalizar, vamos a hacer pues como tal un resumen o un balance general de los cambios que generó la revolución papal, principalmente en Europa, ¿no? Entonces hablamos de unos cambios económicos principalmente, en donde se puede decir que aumenta el poder económico, aumento del poder económico eclesiástico, pues a causa de la crisis que se genera del sistema feudal en Europa. Lo que ya les venía mencionando, la iglesia intenta ponerse por encima del poder feudal y va a terminar logrando. Eh, la corrupción como tal va a generar pues la caída del poder del clero. Entonces ahí es donde va a entrar también la iglesia con su poder divino, etc. Se dice que hay una pérdida del poder autónomo del clero, entonces se genera la mezcla entre eh, la iglesia y pues la iglesia se empieza a mezclar con todos los temas que habían en la sociedad, entonces la política, principalmente podemos decir que la política. Bueno, los cambios políticos. El papado toma el poder político, definitivamente, como fue dicho en el Dictatus Papae, el papa se vuelve la figura más importante tanto de la iglesia como de la sociedad. ¿Por qué? Porque él mismo se quiso atribuir muchos poderes, como lo era perdonar a la gente, pues liberarla de los injustos, poner o deponer reyes o emperadores. Se genera un nuevo interés también en el derecho romano, este sería otro aspecto, y se desarrolla como tal el derecho canónico, pues el cual era obviamente patrocinado por la iglesia. Los cambios sociales. Se generan unas leyes morales fundadas más que todo en la religión. Como bien sabemos, en las reformas gregorianas se buscaba también eh, un cambio, una reestructuración que mejorara la moral entre la gente, y pues estas leyes podría decirse que tienen algo que ver con esto. Se genera una mayor autonomía del individuo, pues ya que se le permite como tal eh, mayor estudio, se van a generar inclusive las universidades, que va a ser un cambio también cultural. Introduzcámonos de una vez en el cambio cultural, los cambios culturales. El derecho, la filosofía y la teología surgen como nuevas disciplinas. Se puede hablar de un balance positivo tanto respecto a lo cultural, ya que pues se empieza a fomentar más el estudio, eh, e inclusive se crean las universidades mediante la religión y también el desarrollo del arte y la arquitectura. Como tal, este fue el balance general en los aspectos económicos, políticos, sociales y culturales que nos dejó la revolución papal.